Muy buenos días, bienvenidos al video donde esta vez hablaremos detalladamente sobre el proyecto de rediseño de carreteras. En este caso está conformado por Alexis Córdoba, mi persona Oscar Guerrero y Jorge Javier Loaiza. El contenido a desarrollarse es el siguiente. Primero se hablará sobre el resumen ejecutivo, el carril de ascenso, rampa de escape, señalización, predicción de siniestros viales. Bien, comencemos con el resumen ejecutivo ya. En sí se ofrece un análisis detallado de la carretera que conecta el Parque Nacional Podocarpus con el refugio en Cajanuma, ¿ya? En sí, este es un tramo crítico que atraviesa un entorno montañoso, ¿ya? En primer lugar, se abordó la necesidad de una rampa de escape, evaluando la capacidad y nivel de servicio, que en este caso nos dio como resultado A. ¿Qué quiere decir esto? Que indican condiciones óptimas de flujo vehicular y el confort incluso en momentos de alta demanda, ¿ya? También se analizó la necesidad de rampas de escape. Debido a las pronunciadas pendientes del terreno, se utilizó un vehículo de diseño con un peso específico para evaluar escenarios en los que el vehículo podría perder el control. Los resultados demostraron que incluso en condiciones extremas de temperatura, el sistema de frenos no excedió los 500 grados Fahrenheit. El análisis también incluye una evaluación exhaustiva de la señalización vial, horizontal y vertical, según las normativas vigentes de los estándares internacionales. Y finalmente se hizo un análisis predictivo de siniestros, en donde se estimó la tasa total de 0.86 accidentes en un periodo de 20 años, desglosada en 0.28 accidentes fatales y con lesiones y 0.59 accidentes solo con daños a la propiedad. Como primer punto, se ha hecho un análisis de la necesidad de implementar un carril de ascenso en la carretera prevista, ¿ya? Para esto nosotros definimos ciertos parámetros, como por ejemplo el tipo de terreno. El proyecto vial en el entorno del Parque Nacional Podocarpus se desarrolla en un terreno clasificado como montañoso, caracterizado por pendientes pronunciadas que frecuentemente superan el 3% en diversos tramos. También el ancho de calzada, que se ha establecido conforme a la normativa AASHTO del 2011, que cada carril tendrá un ancho de 2.7 metros. Esta elección representa un equilibrio entre la capacidad necesaria para el volumen de tráfico proyectado y la minimización del impacto ambiental en el área protegida del Parque Nacional Podocarpus. También tenemos el ancho recomendado de los espaldones, que para este tipo de carretera terciaria ubicada en terrenos montañosos como los del Parque Nacional Podocarpus se ha determinado un ancho mínimo de espaldón de 0.5 metros, según la normativa del Instituto Nacional de Vías, ¿ya? También el volumen de tránsito. Para calcular este volumen de tránsito se utiliza el TPDA, que en este caso fue de 14 vehículos por día, que al dividir el valor por las 24 horas del día se obtiene un volumen aproximado de 0.58 vehículos por hora, que se redondea a un vehículo por hora para simplificar este cálculo. Otros factores que se deben tomar en cuenta para este cálculo es el porcentaje de no adelantamiento. Este cálculo se debe considerar varios valores específicos, como por ejemplo la altura de los ojos del conductor, que en este caso es de 1.08 metros. También la altura del objeto por encima de la superficie de la carretera, que es de 0.6 metros. Ya, estos parámetros son esenciales para la determinación precisa de las zonas de no adelantamiento, donde es seguro y donde no lo es. Con ayuda del software Civil 3D sacamos el número total de tramos analizados y el número total de tramos donde hay restricción de adelantamiento, dándonos esto el porcentaje de no adelantamiento, que en este caso es del 49%, ¿ya? Para el factor de hora pico, en este caso se hizo en base a un estudio titulado Variación temporal de los factores de hora pico y volumen diario de carreteras de dos carriles, que en este caso, para el carril derecho nosotros tenemos de 0.76 y para el carril izquierdo de 0.73. A partir de estos datos se ha calculado el PHF, que en este caso sería el promedio de 0.74, que representa para ambos carriles, ¿ya? Este valor promedio se ha seleccionado para proporcionar la estimación más precisa del volumen de tránsito y para facilitar una planificación más efectiva, ¿ya? El porcentaje de camiones en el rediseño del tramo que conecta el Parque Nacional Podocarpus con el refugio en Cajanuma se ha establecido no considerar la presencia de camiones debido a que la condición de la zona protegida. Esta medida se justifica para preservar la integridad ambiental y minimizar cualquier impacto negativo en la circulación. También nosotros contamos con los vehículos recreacionales, que según el análisis de tránsito previamente realizado, se estima que aproximadamente el 5% de los vehículos que transitan por la ruta desde el Parque Nacional Podocarpus hasta el refugio en Cajanuma son vehículos recreativos. Posteriormente se procederá a calcular la capacidad y nivel de servicio para cada tramo, ¿ya? Es importante destacar que los tramos 1 y 3 se analizan mediante el método de pendientes específicas, ya que su pendiente supera el 3% y su longitud es mayor a 1 kilómetro. Aquí podemos tener en esta tabla los datos de entrada de cada tramo, que en este caso tenemos el tipo de carretera que va a ser analizada como clase 2, el ancho de carril, el ancho de espaldón, el porcentaje de no adelantamiento, que va a ser un valor constante, el número de accesos, que se ha optado por 0 accesos por milla, el volumen de tránsito, la longitud de cada tramo, la pendiente que es predominante en todo ese tramo, el factor de hora pico, la distribución direccional,
la velocidad base en flujo libre, que en este caso se la saca mediante las ecuaciones de calibración, y el porcentaje de camiones y vehículos recreacionales. Posteriormente se procede a mostrar los resultados de la capacidad y nivel de servicio, ¿ya? Como paso 1, lo que se hizo fue estimar el FFS, velocidad de flujo libre, ¿ya? Como son tres tramos, este valor se mantiene constante para los tres, que en este caso sería de 62.6. Pero para el paso 2, que sería ajustar la demanda para el PTSF, como quedó anteriormente explicado, el tramo 1 y el tramo 3 se va a analizar por pendientes específicas, en el que para el PTSF su procedimiento de cálculo es diferente al tramo 2. Como se puede ver, para el tramo 1 se tiene un PTSF de 1.34, para el tramo 2 de 1 y para el tramo 3 de 1.34.22. Seguido de eso, se procede a estimar el porcentaje de tiempo de seguimiento, donde se puede ver que para cada tramo se tiene un valor prácticamente constante para el tramo 1 y 3, que en este caso sería de 23.23, pero el tramo 2, como se analizó por pendientes, en este caso sería de 23.18. Este dato se lo procede a ingresar en la siguiente tabla, que sería para el nivel de servicio de la carretera, donde el análisis de los tres tramos de la carretera clasificados como vía clase 2 reveló que el porcentaje de tiempo de seguimiento para cada tramo, el primero fue de 23.23, ¿ya? El segundo fue de 23.18 y el tercero de 23.23. Estos valores están significativamente por debajo del umbral de 40%. ¿Qué quiere decir? Que estas condiciones corresponden a un nivel de servicio A, caracterizado por un flujo libre de tránsito, circulación y sin obstrucciones significativas. También se tiene una alta libertad para seleccionar velocidades y realizar maniobras, así como excelente comodidad y conveniencia para los usuarios. Una cosa, es crucial señalar que este análisis de capacidad y nivel de servicio se basó en un volumen de tráfico extremadamente bajo, de aproximadamente un vehículo por hora. Esta condición sugiere que la carretera mantendrá un flujo libre a lo largo de todo su recorrido. Además, su estudio de tránsito previo no registró vehículos pesados o camiones, lo que influye positivamente en la fluidez del tránsito. Considerando estos factores, se concluye que la implementación de un carril de ascenso en toda la carretera no es necesaria, más aún dadas las condiciones de tránsito proyectadas. Concluida una vez la implementación del carril de ascenso, se procede a estimar la rampa de escape de emergencia, ya a hacer un análisis detallado. ¿Por qué se hace este análisis de la rampa de escape? Verán, la pérdida de capacidad de frenado, a menudo causada por el sobrecalentamiento de los frenos debido a fallas mecánicas o errores en la reducción de marchas en momentos críticos, es una situación común en pendientes pronunciadas, dado que las rampas de escape han demostrado ser efectivas para salvar vidas y minimizar daños materiales en situaciones de emergencia. Además, estas instalaciones permiten tasas de desaceleración aceptables, proporcionando al conductor la capacidad de mantener el control del vehículo durante el proceso. Es fundamental en el estudio de considerar el peso específico del vehículo, del análisis de la ruta, para determinar la necesidad de una rampa de escape para la ruta propuesta. Se ha seleccionado en este caso el vehículo de diseño que anteriormente se había explicado que fue tipo P, en el cual en varias investigaciones el peso de este vehículo se ha determinado que es de 1.49 toneladas. Esta consideración es crucial porque el peso del vehículo influye directamente en su comportamiento mecánico y en la eficiencia de las medidas de seguridad implementadas. Aquí se puede ver que se tiene la misma tabla puesta para el análisis del carril de ascenso. Pero ¿qué pasa? Que en este caso el análisis se va a proceder desde en sentido descendente, o sea, en sentido de bajada, ¿ya? Por eso se empieza desde el tramo 3, tramo 2 y tramo 1, ¿ya? Pero en este caso es la misma tabla del carril de ascenso, lo único que cambia es el sentido de análisis. En este caso, para ayudar a los futuros ingenieros viales, se ha presentado el procedimiento para analizar la colocación de un lecho de frenado, ¿ya? Como primer paso, es importante analizar la necesidad de una rampa de escape, ¿ya? Como segundo paso, es vital estimar el punto donde el sistema de frenos alcanza los 500 grados Fahrenheit, que en este caso sería la parte más crítica, ¿ya? También se estima el punto donde el conductor es consciente de la situación y está en capacidad de decidir sobre el uso de la rampa de escape o no, ¿ya? Es importante también estimar el punto donde alcanza la velocidad de operación, es decir, sobre la velocidad, es la velocidad superada la velocidad de operación, ¿ya? De ahí se determina la localización de la rampa de escape. Es importante determinar en la topografía el lugar óptimo de la rampa de escape, ¿ya? Y estimar sus dimensiones. Ese sería lo vital para la colocación de un lecho de frenado. Continuando con esto, teniendo claro este procedimiento, lo que se procede a hacer es analizar la necesidad de la rampa de escape para nuestro proyecto, en este caso del rediseño desde el Parque Nacional Podocarpus con el refugio en Cajanuma. ¿Ya?
En la tabla que pueden ver aquí de resultados, se puede observar que al realizar las pruebas a diferentes velocidades, como por ejemplo 30, 35, 40, 45 y 50, si se pueden dar cuenta, la temperatura del sistema de frenos al finalizar las tres pendientes nunca supera los 500 grados Fahrenheit. Este análisis demuestra de manera consciente que todas estas velocidades permiten un descenso seguro. Acá podemos ver las velocidades de operación de cada tramo, que en este caso se las ha calculado mediante las ecuaciones de calibración proporcionadas por el ingeniero Yasmán y Damián García. ¿Ya? Tras calcular la velocidad máxima para un descenso seguro según el procedimiento del GCRS, se determinó que esta velocidad es superior a la velocidad de operación esperada en las pendientes de cada tramo. Esto implica que la temperatura del sistema de frenos se mantendrá por debajo de los 500 grados Fahrenheit, evitando así riesgos significativos de pérdidas de control de vehículos pesados, y en consecuencia se concluye que no es necesario implementar una rampa de escape en esta situación en particular, asegurando condiciones seguras para el tránsito vehicular en estas pendientes analizadas. A continuación, daremos una introducción sobre la señalización vial, donde decimos que es un componente crucial dentro de la seguridad y eficiencia de carreteras, desempeñando un papel fundamental en la prevención de siniestros y en la mejora de operatividad vial. Este contexto específico de la carretera que conecta el Parque Nacional Podocarpus con el refugio en Cajanuma, la implementación de señalización adecuada adquiere especial relevancia debido a la topografía del terreno montañoso. Toda esta señalización debe cumplir con características especiales, de ser necesaria que sea visible, llamativa y legible. Esto debe ser bajo algunas cualidades las cuales son importantes en una carretera de dos carriles como la que más se ocupa, donde se requiere una gran variedad de señales para cubrir diversas situaciones que pueden presentarse. Vertical y horizontal se realiza conforme a la Federal Highway Administration. Este manual proporciona diferentes exhaustivas para el diseño y la correcta ubicación de los dispositivos de señalización vial, abarcando tanto las marcas en la carretera como las soluciones alternativas por control temporal de tránsito. Para el presente estudio se ha adoptado una velocidad límite legal de los 90 km por hora, la cual se le estableció por la Ley de Transporte Terrestre de Tránsito y Seguridad Vial. Además, siguiendo las recomendaciones del manual anteriormente mencionado, se establece una distancia mínima de 485 para el adelantamiento y estos parámetros son fundamentales para desarrollar una base sólida de diseño de señalización de varios factores clave. Primero es fundamental conocer la velocidad límite legal establecida, que en este caso es de 90 km por hora. Además de la velocidad límite legal, se debe determinar la velocidad específica para tramos rectos. Este cálculo se realiza utilizando las ecuaciones de calibración que toman en cuenta dos variables, la pendiente del terreno y la longitud entre curvas. Una vez calculadas las velocidades máximas, se procede a comparar los valores obtenidos para los tramos de descenso y ascenso. Se selecciona el valor más alto entre ambos y hay que representar la situación más crítica en términos de seguridad vial. Con la velocidad determinada, el paso final consiste en calcular la distancia de visibilidad necesaria para realizar el adelantamiento seguro. Para esto se utiliza la siguiente tabla. El diseño considerará curvas aisladas, curvas dobles, intersecciones e incluso rampas. Se calcularán las velocidades recomendadas para cada tramo y se ajustarán a las señales en función de las velocidades utilizando la fórmula general presentada. Con esto determinamos la tabla de distancias para la colocación anticipada de señales preventivas. A continuación vamos a detallar los resultados de la implementación de la señalización vertical, las mismas que es crucial para la seguridad y eficiencia del tráfico en la vía rediseñada. Una vez recopilados los datos de la ruta, se procede a calcular la velocidad media de cada curva y entre tangencia. Para ello se utilizan las ecuaciones de calibración, las cuales incluyen las ecuaciones de predicción de velocidad de operación entre las tangencias horizontales. Una vez calculadas las velocidades para cada tangencia, se procede a elegir la velocidad adecuada para el diseño vial. Se seleccionan la mayor entre la velocidad legal permitida y la velocidad correspondiente al percentil 85 de la velocidad media en la recta. Así obtenemos una tabla con el cálculo de velocidad recomendada en cada curva. Dado que algunas longitudes de las curvas superan el radio de 180 metros, se consideran curvas aisladas. En este contexto, se procede a calcular la velocidad media de los camiones en ambos sentidos, lo que representará la velocidad recomendada para estas dentro de las curvas. Siguiendo el procedimiento mencionado, se establecen las distancias recomendadas para la correcta ubicación de la señalética. Con las distancias previamente determinadas para la ubicación de la señalética antes de cada curva, se procede a identificar y seleccionar el tipo de señal que se instalará. Este apartado analizó detalladamente la señalización de la vía de la carretera y la señalización se clasificó en horizontal y vertical, ubicando sus funciones, características y la normativa aplicada. Buenas, mi nombre es Alexis Córdoba y yo les hablaré acerca de la predicción de siniestros viales.
Aquí podemos observar que es crucial tener herramientas y métodos que permitan predecir de manera más efectiva y en un tiempo reducido la siniestralidad vial. La predicción de siniestros viales es una preocupación fundamental en el ámbito de la ingeniería vial, y contar con modelos predictivos precisos se ha convertido en una herramienta esencial para la prevención de accidentes. Este análisis se realizará utilizando el modelo predictivo para segmentos de carreteras rurales de 2 carriles, cuyos resultados serán obtenidos a través del programa del IHSDM. Para el desarrollo de este modelo predictivo, se identificarán zonas de alto riesgo y situaciones potencialmente peligrosas, considerando factores como pueden ser las características de la carretera, el volumen del tráfico, condiciones climáticas o ambientales. Bueno, aquí podemos observar también algunos datos necesarios, como pueden ser las condiciones base, en la que nos da, por ejemplo, el valor del ancho del carril que tenemos, que es de 3,70 metros, el ancho de espaldón, que es de 1,8 metros, el tipo de espaldón que se trata, que es pavimentado, la tasa de peligrosidad de las zonas laterales, que es de 3, la densidad de accesos, que es de 5 accesos cada milla, y la curvatura horizontal y longitudinal, ninguna, banda sonora central, carril de adelantamiento, carriles de giro de la izquierda, iluminación en la carretera y sistema de control de velocidad automático, tenemos como valores de ninguno, mientras que el sistema de velocidad automático es del 0%. Además tenemos las pendientes, que cuando es una carretera a nivel que quiera menor o igual de 3%, el valor es de 1. Cuando sea moderado, que es entre un valor de superior al 3% y menor al 6%, es de 1,10. Y empinado, cuando es mayor al 6%, el valor de 1,16. Bueno, otro valor importante a tomar en cuenta es el factor de calibración, el cual aquí, como podemos observar en esta tabla, podemos ver que tenemos como factor de calibración del 0,20 de la vía Loja-Malacatos. Bueno, aquí podemos observar el análisis que se realizó con el programa del IHSDM. Aquí a la izquierda podemos observar los valores de la tabla, que son los datos de alineamiento horizontal, y a la derecha podemos observar las gráficas que nos suelta como valores el IHSDM, que vamos a interpretar los resultados ahora. Y bueno, aquí los resultados del IHSDM indican que se prevé un total de 0,86 accidentes en el tramo de 6.908 kilómetros durante el periodo 2024-2044. De estos, 0,28 serán fatales o con lesiones, que es el 32% del total, y 0,59 causarán solo daños a la propiedad, 68% del total. La tasa de accidentes por kilómetro por año es de 0,0068, con una tasa especificada para accidentes graves de 0,0020. Además de esto, es importante destacar que esta cifra de accidentes puede reducirse aún más mediante mejoras de diseño y la infraestructura del proyecto. Muchas gracias.